y comenzó a llover, entonces yo la abrí. Cuando eso tenía más rotos que la bandera de Palo Negro, entonces me tocó rapidito envolverla otra vez, me daba pena de la gente, pero rota por toda parte. Y entonces la guardé y se la llevé al pastor. Le dije, hermano, ¿usted por qué me regaló ese pedazo? Eso es para la basura, hombre. Me dije todo tirado de la risa. Le gustaba hacerle esos males a uno. Vamos a leer, hermanos, una porción de la Biblia en la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Vamos a leer dos versículos de Romanos capítulo 4, los últimos dos versículos. Dice así la Biblia. Ve a ver si encontraron ya el texto. Que la idea es que todos leamos el texto. Dice el apóstol, sino que también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual, Señor, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Como tan sencillo eso, pero tan difícil, hermanos, cuando hablamos del patíbulo, lo vemos muy complicado. Uno de los puntos a tener en cuenta en este tema de la fe es la salvación. Amén. La salvación del alma. Porque no se puede confundir la fe que practicaron los del Antiguo Testamento de Hebreos 11 con la fe que nosotros tenemos hoy, que la hemos recibido de la cruz, del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario y que a través del Evangelio nos ha sido enseñado. Porque es que la Biblia enseña del propósito de Dios. Dios quiere salvar al pecador, pero por lo que hizo Él a través de su Hijo en la cruz del Calvario. Dicho de otra manera, hay muchos métodos. Usted comience a buscar en la Biblia y verá. Después de que el mundo tuvo semejante cosa como el diluvio, no quedó nadie vivo, ni animales, nada. O algunos dicen que este mundo era una planicie, una llanura, y después del diluvio pues quedó como es hoy. Y hay muchos lugares donde han encontrado pruebas. A los que no creen en el diluvio han encontrado evidencias de ello. Y entonces el hombre viéndose en esa situación, ustedes van a notar que se trasladan de allá del capítulo 6 al 8 de Génesis al capítulo 11. Y encuentran que entonces el hombre decide algo, pero teniendo en cuenta esa situación. Ya todos se murieron. Y quién sabe si esto vuelve a ocurrir. Entonces vamos a hacernos una torre que podamos subir al cielo. O sea, para que nos escapemos pues de posible una repetición de esta cosa. Y el hombre quiere llegar a Dios con sus propios mecanismos, con lo que él se inventa y se imagina.
Miremos el caso de los religiosos. Si yo oro más, soy mejor que los otros, ¿cierto? ¿Sí o no? Ayúdenme a pensar. Soy mejor que los otros. Si yo ayuno más y usted no ayuna, yo soy mejor que usted. ¿Sí o no? No, ¿por qué no? ¿Ah? Tienen que pensar por qué no. No me digan así que no. Entonces ustedes van a notar que entonces el hombre quiere volver a Dios. Él viene de una experiencia muy dura. Fue destituido de la gloria de Dios y expulsado del huerto de Edén. Y entonces quiere resolver ese problema por sí mismo. ¿O usted no llegó alguna vez a prenderle velas a San Fulano o a San Sutano por una necesidad? ¿Ah? ¿A cuál de ustedes le tocó hacer eso? O unos rezos, ir a hacer un sacrificio, andar de rodillas en la Semana Santa, detrás de los muñecos. No le ha tocado eso. Claro. Pero resulta que entonces Dios, a través de esa situación, sigamos echándole el vistazo a la torre. La torre real, los que no creyeron en ella, yo tengo fotografías de la torre de Babel y no he ido por allá. Entonces, no tuvieron otra que someterse a lo que los arqueólogos han encontrado. Entonces el hombre, dice la Biblia, que Dios vio y dijo, no habrá nada que los detenga, vamos a confundirlos. Y Babel quiere decir eso, confusión. Y entonces dicen algunos que allí nacieron los idiomas. Posiblemente, es una teoría muy fuerte en ese tema, que allí nacieron los idiomas. Entonces estamos construyendo una torre que iba para el cielo, para abandonar esto acá. Y entonces, ya muy arriba, con adobe y con brea y todo eso, como que ya no se entendían. El uno hablaba ruso, otro hablaba chino, otro portugués, otro español, otro no sé qué. Y se confundieron y la torre se paró, se detuvo, no pudieron continuar. Entonces el hombre ha buscado la forma de volver a Dios. Pero Dios no se lo permitió. Dios no se lo permitió. Y entonces llegaron al orden de los sacrificios, a ver si esto les podía ayudar. Empezaron a ofrecer sacrificios en un altar y a ofrecer inclusive los niños. Se los ofrecían a un dios que se llamaba Moloch, creo que era. Se los ponían en los brazos. Ese dios estaba lleno de brasas de madera encendida por debajo, y esos brazos se enrojecían, el puro hierro, y ahí ponían a los niños y los ofrecían a ese dios. Hicieron sacrificios de toda naturaleza. Y en medio de todo ello, entonces Dios toma una decisión, y es de darse a conocer. Y la Biblia, de una forma tímidamente, comienza a señalar, la Biblia, el Pentateuco, a mostrar la manera pues que Dios se daba a conocer a la gente de alguna forma. Y luego tomó la decisión. La Biblia dice, por ejemplo, en San Juan capítulo 1, dice que a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito del Padre que está en el seno de él, dice, le ha dado a conocer. Entonces,
Citamos a Números 23:19, que dice que Dios no es hombre. Dios no es hombre. Por eso se hizo hombre, porque Él no era hombre. Entonces la Biblia declara, 1 Timoteo 3:16, Dios se manifestó en carne. Pero recuerden lo que hemos visto antes. Él comenzó a descender para entrar, salir de la eternidad y comenzar a entrar en el tiempo. Porque en el tiempo es donde Él iba a encontrar al hombre. Y la Biblia comienza a enseñar eso. ¿Qué más diciente como Isaías 30:30? Haré ver o haré que la gente vea el descenso de mi brazo. Como Filipenses 2. Y dice que Él se despojó, a Él no lo despojó nadie. Se despojó a sí mismo. Y Él descendió a la tierra hasta llegar a tomar la forma de siervo, y estando en la condición de hombre, dice la Biblia, se humilló a nadie más, a sí mismo. Lea lo que es ahí, Filipenses capítulo 2, verso 5 en adelante. Y entonces Dios ve que la situación es que Él mismo, Isaías 52:6, que está diciendo el profeta, refiriéndose a ese tema, que Él mismo, yo mismo, vendré y lo salvaré. Yo mismo, o Él mismo vendrá y nos salvará. Entonces, Él no le permite a nadie, pero yo quiero que veamos esas evidencias. Cuando se presentó ese problema del diluvio, ustedes van a notar que la Biblia cuenta de una nave, una lancha, un barco, no sé, rústico, muy rústico, hecho conforme el modelo y la fórmula de Dios. Dios no es egoísta, Dios no. Simplemente es que para esa fórmula de resolver un problema de esa naturaleza, el hombre no es capaz, ni era, ni es, ni será capaz de ello. Porque usted y yo no nos pudimos salvar a nosotros mismos, ¿cierto? No pudimos. Entonces Él diseña exactamente cómo le dice a Noé: vea, vas a hacer el arca de esta y de esta manera. La medida es, ahí está escrito en el Génesis, capítulo 6 en adelante. Entonces, la medida son estas. La estructuración de ella va a ser así. Le vas a poner unas ventanas de esta y esta manera por allá por encima. Eso se le ocurrió a él. Porque si usted va a mi casa tiene ventanas en las paredes, a los lados. Y si voy a su casa, yo no encuentro ventanas en el techo. ¿O sí? ¿Usted tiene ventanas? Benedicto, usted tal vez sí o no. Para salir por ahí derecho, hermano. Fíjense que no. Entonces Dios, escúchenme bien, no participó, ni participa, ni participará a nadie en lo que tiene que ver de la salvación del alma de los hombres. Segundo, el libro de Éxodo cuenta que Dios decidió habitar con el hombre. Me les voy a acercar, pero háganme un santuario y yo hablaré con ustedes desde allí, le dijo a Moisés. Y me van a hacer un santuario, y ahí está, digámoslo, está el dechado, está el modelo,
están los planos, está el diseño completo. Todos esos términos aparecen ahí en la Biblia. Y le dijo, vea, me lo van a hacer de esta manera. Un altar que lo van a llamar el altar del incienso con estas medidas. Y un altar que lo van a llamar el altar del holocausto con estas medidas. Y no le permitió a Moisés, ni a Aarón, ni a nadie, por consagrado que fuera, que le dijera, Señor, hagámoslo de esta manera. No. Y usted sigue mirando, sigue esa doctrina, buscándola. Y entonces usted va a notar. Yo quiero que veamos un poquito de ese modelo. Entonces la Biblia declara el diseño para salvar al pecador, a usted y a mí. Hay tres cosas fundamentales que Dios escogió. Uno, que el hombre que iba a salvar al mundo tenía que ser un hombre. Y entonces comienza el primer eslabón. Efesios, ¿sí es Efesios? No es Efesios. Ahora que me acuerde yo les digo, por ahí en alguna parte. Ese hombre no podía conocer el pecado. No podía. Y entonces Dios comienza a buscar y no encuentra. En los seres humanos no. Usted se va a ver por allá ese problema en Ezequiel 20, que Dios comenzó a clamarle, a pedirle al pueblo y a decirle que un hombre, que buscaba un hombre que se pusiera en el vallado, que hiciera pues una brecha, allí se pusiera en favor del hombre para yo, Jehová, no destruir el pueblo. Y la Biblia responde negativamente, no lo había, no lo halló. Pero él dice que buscaba un hombre y no lo encontró para que se pusiera en favor del pueblo. No lo encontró. Y entonces hubo un hombre en la historia que se llamaba Diógenes, en el mundo de la filosofía, y dicen que el hombre para afianzar sus teorías andaba con una lamparita por las calles y alumbraba en el día y le ponía esa lámpara al frente con todos los que se encontraba. Y un día alguien, otro por ahí más atravesado, le preguntó, Diógenes, eso ocurrió en un lugar llamado, en un país llamado Grecia. Entonces le preguntó, Diógenes, ¿y vos para qué cargas esa lámpara, hombre, y se la pones en el rostro a los hombres? Y les dijo, es que yo busco un hombre honrado. Dios no le permitió, hermanos, a nadie, por eso ustedes me oyen enseñando que no es posible, que hubiera esa posibilidad, muy bueno, pero no es posible que un cristiano mejore su vida cristiana a través de los méritos de él, porque no podemos ignorar la gracia de Dios, no podemos ignorar la misericordia de él y no podemos ignorar su justicia. Por eso es que ustedes tienen que aprender para que lo vivan y le enseñen a otros. No existe, no ha aparecido, no ha surgido un pecado que pueda estar
por encima de la gracia de Dios. Un hombre puede haber hecho las cosas más horribles en la vida, y eso sigue estando por debajo de la gracia y la misericordia de Dios. Escúchenme, hermano, no se pongan a leer. Escúchenme para que aprendan. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de Dios y que Dios es el Salvador. Y ustedes van a notar que punto por punto, todo el cuerpo de Jesucristo, todo completico, es útil para el creyente. San Juan 6 habla de su carne, la carne de su esqueleto, de su cuerpo. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo permanezco en él. Pero esa carne y esa sangre no se come por la boca, por este hueco que tenemos acá que llamamos boca. Porque la gente dice que la boca suya es que es el ombligo. Le dieron una patada en la boca del estómago al hermano Benedito. La boca del estómago es esta. Por ahí le echamos todo lo que va al estómago. Y el Señor Jesús en su palabra dice que lo que entra por la boca va al vientre y del vientre a la letrina. Por eso Cristo, enseña la Biblia, entra es por el oído. Por eso es que a usted seguramente lo han hecho aburrir invitándolo. Vamos para el culto. Vamos para el culto. La razón es esa, por el asunto de oír la palabra de Dios. Cuando usted le echa el vistazo al espíritu de Romanos 10:17, usted encuentra a la Biblia diciendo que la fe viene por el oír, y usa el verbo venir, no ir. ¿Cierto que no? Vuelva, si quiere, léalo y verá. La fe viene porque está hablando de alguien que cree. Por eso yo no digo vayan a Cristo. No, porque como yo tengo a Cristo, le digo al pecador venga a Cristo. Ese es el lenguaje de la palabra de Dios. Y cuando nosotros entendemos el Evangelio, eso es lo que nosotros hacemos, decimos y practicamos. Entonces, la Escritura comienza a modelarnos desde allí para que nosotros no hagamos como otros hicieron. Porque la esencia del Evangelio es el modelo que Cristo presenta en su palabra. Yo no me atrevo a mover, a cambiar, a modificar nada de lo que la Biblia está diciendo. Nos tenemos que acoger a ella con puntos y comas. Y si veo que eso no me conviene, no importa. Eso es como fue dicho. Eso no es como yo quiera o crea. El hombre no podrá. Usted no podrá, ni nadie, jamás mejorar su vida cristiana por lo que usted cree o por lo que usted hace. Usted y yo vamos a prosperar en el camino de Cristo y vamos a progresar en la fe que recibimos del Evangelio solamente por lo que dice San Mateo 21:22. Solamente por eso. No hay más. Si quiere saberlo, lea lo que dice. Entonces Dios se busca esa forma de Él manifestarse en carne. Un hombre que pudiera pararse enfrente del mundo y le dijera a todos los habitantes de la tierra, ¿cuál de ustedes
me acusa de pecado? Eso está escrito en la Biblia de ustedes. ¿Quién de ustedes me acusa de pecado?, les dijo Jesucristo. Y por eso estamos diciendo 3 cosas. Ese varón redentor de la humanidad no podía conocer el pecado. Por ahí en Primera de Juan, no sé si 3:5 o Primera de... Por ahí lo encuentra usted, encuentra eso. No podía conocer el pecado. Segundo, ese varón no podía hacer pecado. Y 3, ese varón redentor no podría haber pecado en él, porque eso es lo que dice la Biblia, y no hay pecado en él. Entonces ahí vemos lo imposible que era eso. ¿Por qué? Porque el término del idioma que aparece en Romanos 3:23, usted va a encontrar eso muy complicado. Y está diciendo la Biblia, por cuanto todos, por cuanto todos pecamos. Entonces dice, están, no dice que estuvieron o estarán. La Biblia dice, están destituidos de la gloria de Dios. Pero yo quiero que veamos esta formulita en ese plan de la salvación. San Juan 3:16. Y usted va, mire cómo comienza. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Creer en Jesucristo no es que él vivió, que en su iglesia, en su religión le mostraron una fotografía. Quiero decirle la mentira más grande, porque en esa época no habían cámaras fotográficas. Y le mostraron un afiche diciéndole que ese es Jesús, el Nazareno, y yo no sé. Pues la salvación no se forma con mentiras. La salvación es Jesucristo mismo, por Dios. Y la Biblia entonces nos enseña hermanos, creer, tener fe o recibir la fe es entregarnos a Jesucristo. Eso es fe. Eso es fe. Y la Biblia presenta el principal pergamino de esto en Hechos 4:12, diciendo, y en ningún otro. En ningún otro. Eso se llama tener fe. Y ese hombre la está demostrando cuando dice, y en ningún otro hay salud. Porque no hay. Está convencido, íntegramente convencido en este personaje que Dios nos ha enviado para salvarnos, que se llama el Señor Jesucristo. Se pone a ir esos sermones, eso y que la historia y que no sé qué, y la persona de Cristo por ningún lado. ¿Eso para qué? ¿Eso para qué? La gente llega y luego vuelve. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que el pueblo, la Biblia dice por boca del profeta Zacarías, que el pueblo buscará de la boca del sacerdote la ley. Claro. La gente no viene aquí para verlo a usted qué traje trajo. La gente vino aquí fue a oír palabra de Dios. Ellos están cansados de lo que oyen por allá, la misma cosa. Y vienen a una iglesia de estas es a oír, a oír. Por eso hay que predicar. No se puede suplantar, no se puede suprimir. Es decir, hay que predicar, ese es el mensaje. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Alabanzas al Señor.
Entonces estamos diciendo, y ese personaje entonces calificó, y ante la duda del pueblo, es que el texto, no sé, yo creo que es Mateo o Lucas, uno de los dos, que le dice al pueblo, ¿quién de ustedes me acusa de pecado? Y dice que los fariseos cerraron la boca, porque él con su buen testimonio mostró a todos quién era y quién es él. Él le dijo al pueblo, yo soy. No dijo yo fui o seré, sino yo soy la resurrección y la vida, y el que crea en mí, esa es la condición, aunque se muera, vivirá. ¿Y saben qué hizo él para demostrar eso? Llegó a un lado de la tumba de un muerto llamado Lázaro. ¿Ustedes saben cuál era el apellido de él? Ni idea. Yo por allá como el verso 42 de San Juan 11. Él dice, a ti, Lázaro, a ti te digo, levántate. Y el que llevaba 4 días de muerto, se levantó. Lo que le estoy demostrando a ustedes, hermanos, es creamos en Jesús, el Hijo de Dios, que Él es el Salvador del mundo. Hay pentecostales que no tienen ni idea de eso. Con su religión, y va y viene, y hay pentecostales, y creen que con eso se van a salvar. Y están creídos con eso. No es así, señores. Luego el Evangelio enseña en el capítulo 9, 8 y 9. Le predicó a la gente y les dijo, yo soy. No dice yo fui o yo seré, sino yo soy la luz del mundo. Y se le acercó a un ciego, alguien que había nacido ciego, no tenía los ojos, y le hizo con el polvo de la tierra y su saliva, y le puso los ojos. Es decir, ay, sí, es la luz, vea, ese no veía y lo puso a ver. Nosotros, a la gente que usted ve, yo no sé cuántos, yo hablo por mí y me presento por mí mismo. Fuimos esclavos del pecado. Y por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Y ese Cristo que estoy predicando, Él no solamente dijo soy la resurrección, sino que resucitó el muerto. Nosotros, los que habemos acá bautizados en el nombre de Jesucristo, estuvimos muertos igual con todo ese cementerio de humanos que hay por toda parte, de gente que va y viene, carros que suben, otros que bajan, pero muertos en delitos y pecados, dice la Biblia en Efesios capítulo 2. Nosotros estuvimos allí, en esa imagen de Ezequiel 37, ese mundo que usted ve allá. Le muestro la fotografía, léase a Ezequiel 37. Es un valle de huesos secos y resecos en gran manera, que necesitan palabras de Dios para poder que vivan, porque se trata de Jesucristo mismo. Nosotros fuimos eso. Pero un día Jesucristo, sigamos citando el capítulo 2 de Efesios, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, dice la Biblia, con que nos amó, Él fue el que nos sacó a nosotros de allá.
Y ya vivimos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Somos de otro reino diferente. Y por eso vivimos diferente. Ah, pero es que vos sí sos fanático. Una cervecita nomás. Es que, hermanos, nosotros fuimos limpiados. Hay un pasaje bonito de la Biblia que dice, en el libro de Cantares, o en alguna parte de la Biblia: he lavado mis ropas, ¿cómo las he de ensuciar? ¿Recuerdan? ¿Alguno ha leído eso? Y esa salvación, hermanos, vino por fe. Y solamente por fe. Hasta aquí estamos viendo, no es posible ser salvos por otro medio. El texto sagrado que la Biblia plantea en varias partes o en varios libros de ella es: fuimos salvos, dice, por la gracia de Dios, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. De que fuimos salvos fue exactamente por la gracia de Dios. Así, mis hermanos, que entonces necesitamos es, tomémoslo a Él, a Jesucristo, y todo, de hecho o de palabra, pero todo, hermanos, hagámoslo en Cristo. Porque esas son las dos determinaciones del Eterno, Romanos 8:1. De manera que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Eso es excluyente porque no permite otra fórmula. No, yo ayuno mucho. Eso no le funciona. No insista. Si me lo muestra en la Biblia, yo me someto a la Biblia. Oh, yo paso toda la noche en vigilia. Y usted me muestra eso y que así yo se lo creo. Pero quiero decirle, hasta este momento no ha creado Dios, no ha hecho una fórmula diferente a la que dice. Y yo estoy tan convencido, hermanos, que además yo sé, con conocimiento de causa, Dios no puede ir más allá de lo que está diciendo aquí en su palabra. Es decir, que Él mismo le toca someterse a lo que Él dijo. Estos días estábamos hablando de la seguridad de su palabra y estábamos hablando de las 5 letras de su nombre. Y recuerdan lo que estábamos diciendo de esas letras. Y lo que estábamos viendo ahí en ese mismo cuadro, la tilde, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que eso significa? Duro, háblame duro. ¿Qué fue lo que dijimos que eso significa? En el Evangelio de San Mateo encontramos que eso significa la seguridad de su palabra cuando Él dice, ni una tilde pasará de la ley o de mi palabra, ni una tilde pasará de mi palabra, porque Jesús tiene una tilde. Ustedes saben, los que saben escribir y leer y ya saben, que en la letra U, en la vocal U, tiene una tilde, para que diga Jesús. Y esa tilde indica, esa letra, además de unicidad, indica eso. Entonces no es posible, no lo intente. Ah, hermanos, que venga, que aquí, que vamos a hacer el culto. ¿Cómo es que le dicen? Bueno, de alguna de las tantas maneras. No se ponga a creer usted en cosas religiosas, hermano. Crea en la estructura, en todo este edificio de la palabra de Dios. Eso te va a formar y te va a asegurar en el reino de Dios para la gloria de Él. Te va a asegurar, porque en Cristo estamos. No dice la Biblia que estuvimos, ¿o sí? Tampoco dice que estaremos, dice
estamos. ¿Cómo? Dale en una alabanza a Cristo. Hermano, Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Póngase de pie, demos gracias porque baje la una y que nos vamos. Escuchen bien, estoy diciendo que va a ser, no que es. Para que digan, no, es que este hermano tiene reloj malo, no.